Desde los lujosos campus abiertos de Escandinavia hasta los superpoblados infiernos de los trópicos, conozcamos las mejores y las peores prisiones del planeta. Hacinamiento. En todo el mundo, más de 11.5 millones de personas se encuentran actualmente encarceladas. Eso es casi la misma cantidad de personas que conforman toda la población de Bélgica. Y con una cifra tan alta no sorprende que muchas cárceles estén abarrotadas de delincuentes condenados. Algunas están muy por encima de su capacidad, como las de Latinoamérica. La capacidad oficial de las cárceles de Colombia, por ejemplo, es de casi 81.000 reclusos. Pero la población real supera los 100.000. En las cárceles más superpobladas, las celdas de 4 personas albergan a 8 o más presos, y los nuevos reclusos se ven obligados a buscar espacio para dormir en el suelo, los pasillos o incluso los baños. Pero a poca distancia al norte, en El Salvador, el espacio es aún más limitado. Con más de 1.659 reclusos por cada 100.000 habitantes, el país ostenta la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Esto se debe a la severa y exitosa represión que el país impuso contra la violencia de las pandillas. Sin embargo, considerando las precarias condiciones de sus prisiones, no es algo de lo que presumir. El país tiene capacidad para albergar a poco más de 20.000 delincuentes, pero el sistema actual alberga a más de 118.000. Con más de 4 veces su capacidad, las condiciones insalubres y el calor insoportable se cobran la vida de muchos reclusos. Incluso con una propuesta de ampliación de la capacidad a 40.000, la situación seguirá siendo crítica. Así que hagamos un breve repaso de cifras, una ronda rápida basada en estadísticas. Comencemos con las tasas de encarcelamiento, con El Salvador a la cabeza. Le siguen Cuba y Ruanda con 794 y 620 reclusos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Por supuesto, Estados Unidos está en la lista, con la quinta tasa más alta del mundo, de 541 presos. Pero veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué países tienen las tasas más bajas? Bueno, Yemen tiene tan solo 14 reclusos por cada 100.000 habitantes, seguido de Somalia con 16 y Liechtenstein con 20. En lo que respecta al hacinamiento, la República del Congo encabeza la lista, operando al 616% de su capacidad. La prisión de Makala, por ejemplo, tiene espacio para 1.500 reclusos, pero en realidad alberga unos 15.000. Descrita como un verdadero infierno, Makala funciona a menudo sin agua potable, con grifos que se secan constantemente y una electricidad escasa que deja a los presos a oscuras durante días. El hacinamiento y las condiciones insalubres propagan enfermedades entre la población carcelaria, y los hombres se apilan en celdas ya abarrotadas. De hecho, algunos llegan a dormir atravesados por las paredes de las duchas. Filipinas también posee un sistema penitenciario infernal, que opera al 362% de su capacidad. La cárcel de la ciudad de Manila es una de las más superpobladas del mundo. Fue construida para albergar a tan solo 1.100 reclusos, pero la guerra contra las drogas del país elevó esta cifra a la asombrosa cantidad de 6.300 en 2018. Desafortunadamente, las condiciones no han mejorado. A partir de 2024, unos 3.200 hombres duermen hacinados en una instalación diseñada para 1.200. Y las temperaturas en los dormitorios alcanzan los 40 grados Celsius. Además, las directrices penitenciarias del país establecen que debería haber un guardia por cada 7 reclusos para mantener el orden, pero la realidad es mucho peor. Generalmente hay un guardia por cada 528 reclusos. Vaya, no envidio nada el trabajo de ese hombre. En Madagascar, 1.000 prisioneros se amontonan en 4 alas construidas para 500 y 200 prisioneros. Podrían estar hacinados en una habitación con capacidad para 50. Para colmo, cada ala solo tiene 2 baños y 3 duchas. Esto hará que muchos estadounidenses lo piensen 2 veces antes de portarse mal en el extranjero. Las condiciones en su país no son mucho mejores. Con más de 1.8 millones de personas tras las rejas, Estados Unidos ostenta la mayor población carcelaria del mundo. Y aunque apenas tienen los recursos para albergarlos a todos, no se trata precisamente de un espacio amplio, con una capacidad penitenciaria de apenas el 86.1%. Si bien todos los reclusos tienen una cama, la privacidad en las penitenciarias estatales más pobladas, como la prisión de San Quentin en California, parece un bien extremadamente escaso. En la década de 2000, cuando las prisiones estadounidenses estaban en su punto más superpoblado, tuvieron que invertir en importantes medidas para ahorrar espacio. Amontonaron a los reclusos en gimnasios, aulas e incluso clínicas penitenciarias, y los hicieron dormir en literas triples.
Imagínate darte la vuelta en la cama y caerte de una de esas. ¡Qué pesadilla! Conocida comúnmente como la peor prisión del mundo, la ahora extinta prisión de Sednaya en Siria alberga horrores inimaginables. El complejo fue construido en 1987, con un edificio principal en forma de Y de 4 pisos de altura. Se estima que alojó entre 10.000 y 20.000 detenidos en el pasado. La prisión fue tomada por los rebeldes en diciembre de 2024 tras la caída del régimen de Assad y la liberación de los presos. De hecho, en octubre de 2024 solo se registraron 4.300 reclusos. Una sección subterránea contaba con 33 celdas pequeñas, donde los nuevos detenidos solían pasar sus primeras semanas en casi total oscuridad. Los 3 pisos superiores tenían un total de 170 celdas colectivas, todas sin ventanas, y cada celda solía contener decenas de presos. El hacinamiento era tal que dormían sentados para reducir el riesgo de quedar cubiertos de heces. Pero no todas las cárceles del mundo están abarrotadas, como se puede apreciar en las prisiones vacías de los Países Bajos. Desde 2004 han reducido milagrosamente a la mitad su población penitenciaria para 2019, gracias a la introducción de programas de sentencias alternativas. Investigadores de criminología neerlandeses plantearon dudas válidas sobre la eficacia de sus prisiones para reducir la delincuencia. Tras presentar pruebas de que el servicio comunitario y la vigilancia electrónica eran de hecho más eficaces, se condenó a menos delincuentes a prisión. Ahora, la población penitenciaria total de los Países Bajos se estima ahora en tan solo 11.500 personas, con una capacidad de casi 14.800. Eso significa que no hay suficientes reclusos para llenar todas las celdas. Hasta 2024, más de 20 prisiones holandesas habían cerrado en la última década, pero en lugar de derribarlas, muchas se han convertido en lujosos hoteles. Puede que las habitaciones se hayan modernizado, pero las puertas de las celdas y pasarelas metálicas siguen intactas. Por muy lujoso que se vea, no creo que pudiera dormir una siesta en esta cárcel. Más al norte, la prisión de la bahía de Bastøy ha sido considerada a menudo la cárcel más agradable del mundo. Se trata de una prisión de mínima seguridad ubicada en la isla Bastøy en Noruega. Esta cárcel funciona más como una pequeña comunidad que como una prisión tradicional, ya que no tiene muros ni cercas que rodeen la isla. Su capacidad oficial es de 115 hombres adultos, cifra que refleja fielmente la ocupación habitual. Aquí los reclusos no viven en celdas convencionales, sino en pequeñas cabañas de madera y dormitorios compartidos. Suelen alojarse en casas compartidas, donde cada hombre tiene su propia habitación, pero comparten la cocina y las zonas comunes. Sorprendentemente, la tasa de reincidencia de Bastøy, la probabilidad de que un preso vuelva a delinquir, se encuentra entre las más bajas de Europa, con tan solo un 16% de reclusos reincidentes. Realmente suena mucho mejor que las horribles vacaciones en parques de remolques a las que mis abuelos siempre me llevaban. Comida. Seguramente has escuchado muchas historias de terror sobre los peligros de la comida en prisión. Debe ser increíblemente insípida hasta porciones ridículas. Sobrevivir tras las rejas no es nada fácil. Y como si el Reino Unido ya no fuera conocido por su pésima gastronomía, una prisión en Warrington logró empeorarla aún más. En 2019, un recluso de la prisión HMP Risley fotografió su comida con un teléfono móvil y las envió a la prensa. El hecho de que tuviera un teléfono en prisión era bastante inquietante, pero no peor que el estado de la comida en su plato. Frijoles al horno sobre pasta simple, pescado y papas fritas blandas, generosas raciones de hígado y sea lo que sea esta combinación infernal. Una imagen bastante desoladora de la comida en las cárceles británicas. En el Reino Unido, la asignación diaria para comida por preso es de 3 libras, unos $4, y por eso supuestamente se ofrecen 3 comidas completas con una selección de fruta y verdura fresca. No sé si los británicos lo saben, pero las papas fritas, por desgracia, no cuentan como una de las 5 raciones diarias de fruta y verdura. En contraste, al otro lado del mundo, en Japón, una comida típica de prisión no podría parecer más saludable. Aquí los reclusos comen cebada integral mezclada con arroz, platos de verdura, sopa de miso y proteínas ricas en nutrientes como pescado entero a la parrilla. Estas comidas saludables y de aspecto delicioso se deben a la increíblemente baja tasa de criminalidad de Japón y a su reducida población carcelaria, que es de tan solo 33 por cada 100.000 ciudadanos. Con menos bocas que alimentar, esto significa que se pueden destinar más recursos a mantener a los presos sanos y centrados en reformar sus decisiones.
aunque es difícil complacer a algunos reclusos, ya que han surgido quejas sobre la calidad del curry de la prisión, la comida poco caliente y los reclusos ancianos obligados a pelar sus propias naranjas. Dios sabe lo que pensarían si tuvieran que intercambiar su lugar con los reclusos británicos por un día. Contrariamente a la creencia popular, en las cárceles rusas no solo sirven sopa y gachas, aunque lo que sirven en su lugar no suena mucho mejor. Para empezar, la comida sólida está presente, aunque generalmente en forma de gachas insípidas, pan barato, carne sin sazonar y verduras. Suena básico, pero hay abundancia. Se informa que cada preso recibe hasta 3000 calorías al día, todo por el equivalente a 75 rublos, aproximadamente $1. Aunque no es precisamente caro, las autoridades rusas han estado buscando maneras de abaratar aún más las comidas. Se ha incentivado a las cárceles a producir sus propios alimentos en pequeñas parcelas agrícolas, lo que les permite cultivar sus propios alimentos, incluyendo carne, leche y pescado. Y aunque estos alimentos suenan perfectamente normales, muchos ex reclusos han comentado que la calidad de la comida es tan mala que es prácticamente incomible. Pero si estos países muestran lo bueno y lo malo de la comida en las cárceles, entonces Estados Unidos realmente muestra lo peor. Debido a que la comida en las cárceles y prisiones se establece a nivel estatal, la calidad varía enormemente. Tomemos por ejemplo un desayuno y una cena típicos en la cárcel del condado de Gordon en Georgia. El estado gasta entre 1.17 y 2.20 dólares por preso por día en comida, lo que equivale a solo 0.60 por comida. Los reclusos reciben alrededor de 2.800 calorías por día, con jugo de frutas y cereal para el desayuno, pan de maíz y frijoles para la cena, e incluso pastel de postre. Sin embargo, hasta 2025 no se servía almuerzo los días viernes, sábados y domingos. Esto significa que la ingesta calórica durante los fines de semana podía bajar hasta 1200 o 1400 calorías. La ingesta diaria normal para adultos debe ser de 2000 a 2500 calorías. Los presos en Georgia reciben menos de una ración de verduras al día, el 40% de las proteínas necesarias y el 35% de los lácteos imprescindibles para una dieta saludable. Sí, parece que negligencia nutricional es lo único que sí ofrecen las cárceles de Georgia. En Idaho, el departamento correccional tiene un enfoque un poco más saludable. Aunque cada comida cuesta solo $1, el servicio de alimentación de la penitenciaría intenta incorporar opciones más sanas, como ensaladas, fruta fresca y verduras en la dieta de los reclusos. Pero eso no le quita mérito a los panqueques, tacos y espaguetis que también sirven. Parece que Idaho está dando el ejemplo. Por otro lado, Alabama no podría ser menos atractiva. En 2009 el desayuno consistía en medio huevo, avena y una rebanada de pan. El almuerzo en 2 sándwiches de mortadela y una bolsa de papas fritas, y la cena en frijoles, algún tipo de carne y más pan. Me sorprende que eso fuera todo lo que recibían los reclusos, considerando que cada comida costaba tan solo 58 centavos. Teniendo en cuenta que el director de la prisión en ese entonces fue sorprendido embolsándose $200,000 del presupuesto de alimentos, es un milagro que los presos de Alabama pudieran comer algo. Desafortunadamente las cosas no han mejorado mucho. Aunque el gasto promedio por comida ha aumentado a entre 2.75 y $3, los presos no se están dando lujos. Les dan pollo podrido y hamburguesas de carne que son básicamente comida para perros, no aptas para el consumo humano. Pero la cosa empeora muchísimo. En 2011, Texas recortó 2.8 millones de su presupuesto para comidas en prisión para compensar un déficit. Esto implicó muchas sustituciones, como cambiar la leche por leche en polvo, los panecillos por pan blanco y alimentar a los reclusos solo 2 veces al día los fines de semana. Y desde el confinamiento la situación se ha vuelto aún más desesperada. En lugar de reunir a los reclusos en un comedor, a cada uno se le da una sola bolsa de papel con toda su comida del día. Según los informes de los reclusos, esto puede ser tan solo 3 sándwiches, cereales y algunas salchichas. ¿A alguien más le ruge el estómago de solo pensarlo? Pero no son los únicos presos que pasan hambre. En 2017, Elima Delic publicó este tweet mostrando la bandeja de comida que recibió en una cárcel de Florida. No sé qué se ve peor, el caldo siniestro o las judías verdes grisáceas. ¿Acaso intentaban competir para crear la comida más fea del planeta? Pero si eso no fuera lo suficiente para que reflexionaras sobre tus propias decisiones, dale un vistazo a lo que les sirven a los presos que se portan realmente mal en Estados Unidos. Este horrible bloque de comida es una comida especial de gestión, que es una forma elegante de decir comida de castigo. Pero más conocido como el pan de prisión, es una masa insípida de verduras y almidón que proporciona a los presos seriamente desobedientes todos los nutrientes que necesitan 3 veces al día, siempre y cuando puedan retenerlo.
Y eso no se compara con las condiciones de la prisión de Sednaya en Siria. Los guardias les prohibían a los prisioneros pedir comida o agua. Cuando les daban de comer, les ofrecían unos pocos trozos de pan, un solo tazón de yogur para 20 personas y ocasionalmente algo de queso o huevos. La situación llegó a tal extremo que algunos recurrían a lamer aguas residuales del suelo para subsistir. En el otro extremo, los reclusos de la prisión de Bastoy reciben una asignación mensual para alimentación. Les proporcionan $93 para comprar comida para sus desayunos y cenas, que ellos mismos preparan. La isla cuenta con un mini mercado bien surtido y muchos presos crían ganado y cultivan frutas y verduras para su propio consumo. Celdas. Probablemente muchos de ustedes asuman que todas las celdas de prisión son iguales, con barrotes, literas y retretes terriblemente expuestos. En realidad, varían en todo el mundo. En Estados Unidos esto es exactamente lo que les espera a los nuevos reclusos. Para quienes esperan juicio en el estado de Nueva York, una celda en la famosa cárcel de Rikers Island no ofrece ninguna de las comodidades del hogar. En la población general, estas diminutas habitaciones de bloques de concreto están diseñadas para un solo recluso y contienen un inodoro, un lavabo, una cama y una ventana con barrotes. Apenas cubren lo básico, pero al menos quienes están en la población general pueden socializar con otros reclusos. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de quienes se encuentran en prisiones de máxima seguridad, como AdMax Florence, Colorado, ya que estas cárceles están diseñadas para albergar a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Cada recluso tiene asignada una habitación individual de 2 por 3.7 metros, con una cama, un taburete y un escritorio fijos, todos de concreto. También disponen de una ducha con temporizador para evitar inundaciones y un inodoro con lavabo incorporado. Es un espacio muy reducido, pero está diseñado específicamente para evitar que los presos se muevan innecesariamente por las instalaciones. Cuanto más se muevan por la penitenciaría, mejor conocerán su distribución, lo que podría incitarlos a planear una fuga. La gran mayoría de los 400 recluidos aquí permanecen en aislamiento hasta 23 horas al día. Pero la situación podría ser mucho peor, como lo demuestra la existencia de la prisión rusa conocida como el Delfín Negro. Esta colonia penal federal alberga unos 700 de los criminales más peligrosos de Rusia, responsables en total de la muerte de aproximadamente 4.000 personas. Eso equivale a 6 víctimas por recluso, y esos son solo los casos resueltos. Los reclusos están confinados en celdas con gruesas puertas de acero y barrotes que separan el espacio habitable de las ventanas y la puerta. Esto crea en la práctica una celda dentro de otra, impidiendo que se abalancen sobre los guardias en las puertas o intenten escapar por la ventana. Y como regla básica, ninguna de esas celdas se encuentran en la planta baja, lo que impide que los presos escapen cavando túneles. Cuando se les permite salir de sus celdas, los guardias los obligan a inclinarse, los esposan y los obligan a marchar a la fuerza, de modo que no pueden ver bien a dónde van. Esto es otra medida de precaución para evitar que los presos se orienten mentalmente dentro de la prisión. La madre Rusia no se anda con rodeos cuando se trata de seguridad nacional. La ley rusa establece que cada recluso debe tener al menos 1.95 metros cuadrados de espacio personal, pero las colonias penales como Delfín Negro tienen celdas que se llenan fácilmente con entre 20 y 50 prisioneros compartiendo el mismo espacio. Dios mío, imagínate el olor. Pero no todas las prisiones de máxima seguridad imponen una incomodidad constante. En Noruega, los presos de la prisión de Skien disfrutan de celdas relativamente lujosas, con muebles de madera, cortinas, baños privados e incluso tomas de corrientes para televisores y consolas de videojuegos. A pesar de su apariencia confortable, los reclusos en aislamiento permanecen encerrados tras gruesas puertas de acero hasta 23 horas al día. Sin embargo, se les proporcionan DVD y videojuegos, además de abundante material de lectura. Casi hace que la idea de cumplir cadena perpetua parezca tolerable. Muchos comienzan su estancia en prisiones de alta seguridad como Skien y son trasladados gradualmente a instituciones de menor seguridad con mayor libertad e incluso celdas de mejor aspecto. Una de ellas es Halden, una prisión de alta seguridad donde los reclusos tienen habitaciones privadas equipadas con televisores de pantalla plana y refrigeradores. Incluso pueden tomar prestados instrumentos musicales para aprender y tocar cuando quieran. Brindarles estas comodidades a los delincuentes condenados indigna a muchos, pero Noruega defiende la idea de que tratar a los presos con humanidad es clave para una reinserción en la sociedad. Y a pesar de lo que se pueda pensar, parece funcionar. Noruega tiene una tasa de reincidencia de tan solo el 20%, una de las más bajas del mundo. ¿Quién iba a imaginar que unas cuantas comodidades podrían ayudar a frenar la delincuencia? Suecia es muy parecida.
A la mayoría de los reclusos se les asigna su propia habitación con cama, escritorio, televisores y computadoras con acceso a internet. Las celdas suelen tener entre 10 y 12 metros cuadrados, y son mejores que algunas residencias universitarias. El acceso compartido a cocinas, salas de música, estudios de arte y gimnasios también es habitual aquí. La prisión de Aranjuez en España tiene una distribución de celdas bastante singular. Se trata de un centro de seguridad media, el primero de su tipo en el mundo. Está diseñado para mantener a las familias juntas. Los reclusos pueden vivir libremente con sus hijos en celdas apodadas celdas 5 estrellas. Estas cuentan con cunas, juguetes, paredes decoradas con motivo de Disney e incluso un parque infantil al aire libre. Además, el apoyo psicológico, la orientación psicológica y los amplios programas educativos hacen que este lugar se parezca más a un centro de apoyo que a una prisión. Bueno, por muy atractiva que parezca la idea, no querrías que tus hijos estuvieran cerca de la prisión de Fuchu en Japón. Albergar a los criminales más notorios del país, incluidos jefes de la Yakuza, implica cumplir una larga lista de reglas. No se puede hablar con los demás presos durante el trabajo ni las comidas. Las visitas son limitadas y se les obliga a permanecer sentados en ciertas posiciones durante largos periodos en la celda. Los presos deben soportar temperaturas extremas, escasez de agua y el tiempo para ver la televisión está estrictamente controlado y racionado. Se bañan 3 veces por semana y 15 personas comparten un gran baño comunitario. Estas normas parecen excesivamente severas, pero los funcionarios afirman que es el secreto de su éxito. Estas limitaciones evitan el hacinamiento, el abuso de sustancias y la violencia, y dado que todos los reclusos reciben el mismo trato, no existe una jerarquía criminal. Así que, tanto si eres un jefe importante de la AMPA japonesa como un simple ladrón, cada día es la misma monótona pesadilla. Ya es bastante difícil conseguir atención médica siendo un ciudadano libre, pero ¿qué ocurre cuando se está en prisión? El acceso a la atención médica es un grave problema en algunas cárceles, donde muchos reclusos no pueden recibir tratamiento para enfermedades físicas o mentales. Human Rights Watch descubrió que muchas cárceles de Pakistán carecían de personal médico básico y medicamentos, lo que dejaba a los reclusos con afecciones sin tratar y un mayor riesgo a contraer y propagar enfermedades. El hacinamiento y la corrupción están descontroladas, con muertes documentadas por enfermedades no tratadas directamente relacionadas con la falta de servicios de salud. Los abusos de los funcionarios de prisiones quedan impunes y contribuyen a graves violaciones de los derechos humanos. Si a esto le sumamos condiciones de vida insalubres, mala calidad de comida y falta de acceso a medicamentos, el panorama no es nada alentador. Otro país responsable del hacinamiento y las malas condiciones en las cárceles es Irlanda, donde los presos se ven obligados a comer del suelo y a defecar unos delante de otros. 613 presos duermen en colchones en el suelo o en catres. La situación sanitaria es crítica y los servicios de salud mental y tratamiento de adicciones ya están desbordados. Las deficiencias en la atención sanitaria, el hacinamiento y la presión sobre la salud mental han contribuido directamente a un aumento del 50% en las muertes en prisión en 2024. Mientras tanto, los Países Bajos han integrado la sanidad pública en las cárceles, con un acceso a la atención médica y de salud mental similar al de la población general. Existen programas específicos para abordar los trastornos de salud mental, el abuso de sustancias y la prevención de autolesiones en prisión. Ejercicio. La sola idea de estar encerrado en una celda diminuta hasta 23 horas al día es suficiente para inquietar incluso a la persona más perezosa. Afortunadamente, las Naciones Unidas han decretado que los presos deben mantener al menos 1 hora de ejercicio libre todos los días, si el clima lo permite. Por supuesto, Noruega, que lidera la lista de los mejores países para ir a prisión, se apega a la recomendación de la ONU de 1 hora de juego al día. Sin embargo, Inglaterra solo cambió el tiempo mínimo de ejercicio a 1 hora en 2024, cuando antes solo eran 30 minutos. En Japón, los presos hacen ejercicio solo 2 veces por semana en verano y 3 veces por semana en invierno. ¿Cómo? Bueno, esto se debe a que el ejercicio solo está permitido entre semana y los días en que no hay baño. En cuanto a las extrañas reglas del clima, es probable que tengan más tiempo para bañarse en verano, o tal vez simplemente prefieran hacer flexiones bajo la lluvia. En California, donde el clima es casi siempre espléndido, a los reclusos se les puede permitir salir a patios de cemento, separados por 2 capas de cercas y coronados con alambre de púas. Y por si acaso se les ocurre intentar escapar, hay torres de vigilancia cerca con guardias fuertemente equipados con armas automáticas. Aunque sería una locura intentar trepar la cerca con todo ese fuego esperando arriba. Sin duda les subiría la adrenalina.
Sin pensar en escapar, los presos tienen libertad para dar vueltas a la pista, jugar al baloncesto o usar algunos aparatos fijos para hacer ejercicio como dominadas y boxeo. Pero en Brasil los tiempos de las cárceles suelen estar acondicionados para que los reclusos disfruten del deporte favorito del país, el fútbol, aunque a veces las canchas también sirven para secar la ropa. Instalaciones como esta prisión en Manaos tienen al menos 3 canchas de concreto separadas para que los reclusos jueguen al fútbol. Me pregunto si los guardias hacen la ola cada vez que marcan un gol. Los deportes de equipo son una excelente manera de levantar la moral, pero los ejercicios grupales que realizan en Tailandia se parecen mucho más a una tortura. A pesar de todas estas posturas aparentemente extenuantes bajo el sol abrasador, estos reclusos en realidad están practicando yoga, tanto para hombres como para mujeres. Este ejercicio de movimientos lentos y estiramientos profundos ayuda a los presos a mejorar su salud física y mental. Pero cuando se trata de ejercicio en grupo, los reclusos que realmente se roban el protagonismo son los del Centro Provisional de Detención y Rehabilitación Filipino de Cebu. La prisión saltó a la fama en 2007, cuando un video de cientos de reclusos realizando una coreografía al ritmo de Thriller de Michael Jackson se volvió viral. Resultó que el asesor de seguridad del gobierno, Byron García, introdujo el programa para que los reclusos hicieran 1 hora de ejercicio al día, y no se limitaron a Thriller. Hasta 1.500 reclusos participaron en una fantástica variedad de rutinas diferentes, desde la energética Radio Gaga de Queen hasta el divertidísimo baile de Hoy Holy Queen de Sister Act. El programa de baile fue un gran éxito e incluso inspiró una película llamada Dance of the Steel Bars. Aunque no todo el ejercicio en prisión es tan inspirador, en los aterradores confines de la prisión rusa del Delfín Negro, algunos reclusos afirman que los dejan encerrados en sus celdas hasta las 24 horas al día. Pero si por casualidad los dejan salir, tienen 90 minutos para caminar por un pequeño patio de cemento. Sin embargo, no podrán sentir el sol en la cara, ya que cada patio está bajo un techo sólido, con pasarelas en la parte superior para que los guardias puedan vigilar cada uno de sus movimientos. Después de ver eso, jamás me quejaré de ir al gimnasio. Pero no todos los reclusos están condenados a pasar años simplemente dando vueltas tras las paredes de su celda. Se les pueden ofrecer o incluso imponer trabajos para aprovechar todo el tiempo libre del que disponen. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Departamento de Correcciones asigna ciertos trabajos en las instalaciones penitenciarias que pueden realizar los reclusos, como lavandería, mantenimiento y servicio de comidas. También ofrecen empleos en empresas estatales que fabrican productos como ropa y muebles. La Constitución estadounidense establece que trabajar como parte de una condena técnicamente no es esclavitud, y algunos estados ofrecen salarios a los presos para mantener la legalidad. Los reclusos pueden usar este dinero para comprar comida adicional en la tienda de la prisión o para llamar a sus seres queridos. En California, un trabajo bien remunerado en una instalación penitenciaria puede generar a los presos 37 centavos por hora. Puede parecer poco, pero dependiendo de la instalación, pueden llegar a ser solo 8 centavos por hora. Así, por trabajar 6 horas, los presos pueden ganar hasta $2.22 o solo 48 centavos al día. El salario de los reclusos se incrementó en 2024, oscilando entre 16 centavos y 74 centavos por hora, pero sus horas se han reducido, por lo que sus ingresos totales probablemente se mantienen exactamente iguales. En Idaho, el salario mejora un poco. Centros penitenciarios de alto nivel que ofrecen 95 centavos por hora, mientras que en Alaska se pueden llegar a pagar hasta $1.25. Pero en Alabama, Georgia y Arkansas los presos pueden olvidarse de su sueldo, ya que la mayoría de las cárceles de estos estados no ofrecen ningún tipo de remuneración. En general, el 6.5% de los trabajadores con empleos en prisiones estatales mejor pagadas perciben un salario promedio de entre 30 centavos y 1.30 por hora. Al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, la situación no es mucho mejor. Aunque son prisiones estatales, los empleos disponibles varían e incluyen trabajar en centros de llamadas, distribución de paquetes de DHL y limpieza industrial. Pero a pesar de todo esto, los presos reciben un mísero salario semanal de tan solo 4 libras, que son poco más de $5. No es mucho, pero la mayoría de los reclusos administran bien sus ingresos y los gastan en contactar a sus familiares, alquilar televisores y comprar artículos en la tienda de la prisión. Si bien no ganan mucho dinero, al menos tienen la opción de trabajar o no, algo que no se puede decir de China. El trabajo forzoso en las cárceles del país es algo común, y los reclusos producen artículos que van desde adornos navideños hasta flores artificiales y calzado. Pero no cumplir con las exigentes cuotas no significa que los despidan. En cambio, se les castiga privándolos de comida y agua,
e incluso algunos son encadenados durante días. Y la historia se repite en Corea del Norte, solo que obviamente peor. Desertores de este hermético estado han revelado que los prisioneros a menudo son explotados hasta la extenuación bajo el pretexto de trabajos forzados. Kenneth Bay, ex misionero prisionero, describió un día típico en el que los reclusos eran obligados a realizar trabajos forzados desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 6 días a la semana. Tareas tan exigentes como cargar rocas y palear carbón le hicieron perder 27 kilos durante sus 2 años de cautiverio, aunque tuvo suerte, ya que algunos prisioneros incluso eran obligados a cavar sus propias tumbas. Por terrible que parezca, podrías esperar que la prisión rusa Delfín Negro encabezara la lista de condiciones laborales bárbaras. Sin embargo, a pesar de las brutales normas, a algunos presos se les permite elegir dónde trabajar dentro de la instalación. Pueden trabajar en el taller de carpintería o en las máquinas de coser confeccionando prendas. Al igual que en Estados Unidos y el Reino Unido, su trabajo es remunerado. También pueden comprar artículos adicionales o comida en la prisión e incluso pagar indemnizaciones a sus víctimas. Pero dado que algunos de estos reclusos son criminales increíblemente peligrosos, creo que tendrán que trabajar bastante tiempo para pagar sus crímenes. Aprendizaje. Aunque las cárceles mantienen a sus reclusos aislados, estas temibles instituciones pueden en realidad ayudar a desbloquear un gran potencial de aprendizaje. Con pocas alternativas, muchas prisiones ofrecen cursos y clases para la rehabilitación de los internos, y la forma de implementarlo varía considerablemente según el lugar. El Centro de Rehabilitación Shimane Asahi en Japón, por ejemplo, ofrece a los internos la oportunidad de participar en una comunidad terapéutica. Se trata de sesiones grupales dirigidas por psicoterapeutas que buscan descubrir la raíz de los delitos de los internos, utilizando las respuestas para ayudarlos a reorientar sus vidas. Se sientan en círculo y representan diferentes víctimas y personajes de sus vidas, lo que les permite comprender el impacto que sus acciones tuvieron en quienes los rodeaban. Esto contribuye en gran medida a prevenir la reincidencia, lo cual es importante dado que Japón tiene una preocupante tasa de reincidencia del 46%. Mientras que algunas prisiones confían en que sus reclusos participen libremente en programas, otras, como Bahía Pelícano en Estados Unidos, no pueden permitirse ese nivel de confianza. Aunque aquí los reclusos pueden participar en terapias y talleres de escritura creativa, estos criminales increíblemente peligrosos en el pasado solo podían hacerlo estando literalmente enjaulados. Los reclusos eran conducidos a una sala con estas jaulas y una vez encerrados, les quitaban las esposas por una pequeña ranura. Aparte de la aterradora cantidad de acero, la clase continuaba con los reclusos usando cuadernos como mesas improvisadas para escribir. Recibían hojas de ejercicio, trabajaban en la pizarra e incluso entregaban sus trabajos al final de las lecciones. ¿Y tú qué pensabas que tu escuela era dura? Afortunadamente hoy en día parece que cada preso, sin importar lo temible que sea, recibe su propia tableta segura, lo que les permite trabajar, aprender y asistir a clases virtuales. Durante un tiempo algunos presos no necesitaron la presencia de un guardia ni una celda para superarse. En la tristemente célebre prisión de San Francisco Gotera, en El Salvador, la gran mayoría de los reclusos son miembros de las peligrosas pandillas Barrio 18 y MS-13, pero en lugar de pelearse entre sí, muchos optaron por participar en el programa Yo Cambio, mientras aún estaba vigente. Allí aprendieron a leer, dibujar, estudiar la Biblia e incluso tejer a crochet, para prepararse para una vida libre de pandillas. Y al hacerlo lograron que tejer pareciera increíblemente genial. Desafortunadamente las cosas buenas suelen terminar. La actual guerra contra las pandillas de El Salvador ha reemplazado estos programas de rehabilitación. Desde 2014 los pandilleros han sido trasladados a sistemas de encarcelamiento masivo como la mega prisión Secot. Allí rige una política de cero ocio, donde los reclusos están confinados a celdas sin ventanas y se les priva de sus actividades artísticas y manuales. En China, el aprendizaje se impone de una de las formas más crueles imaginables. Antes de 2022 y sin previo aviso, personas eran secuestradas en la calle, esposadas, vendadas y detenidas en uno de los centros de formación profesional de China. Aunque el nombre suene sofisticado, se les conoce simplemente como centros de reeducación o campos de educación política. ¿Y cuáles eran exactamente los delitos de estos prisioneros? Sorprendentemente, solo su religión. China permite cierta libertad religiosa, pero es un estado comunista que lucha constantemente por un control más estricto sobre sus ciudadanos. Cualquiera que demostrara mayor devoción a su fe que a su país terminaba dentro de uno de estos 380 campos de adoctrinamiento establecidos en la región de Xinjiang. Se estima que más de 1 millón de uigures, kazajos y otras minorías predominantemente musulmanas han estado detenidos desde 2018.
sin juicio alguno, fueron obligados a participar en clases sobre la cultura omnipresente en China, diseñadas para erradicar cualquier apego religioso. Pero si los guardias consideran que las lecciones no surten efecto, no dudarán en usar métodos amenazantes. Los prisioneros son golpeados, sometidos a inanición y torturados psicológicamente, y solo serán liberados cuando demuestren haber transformado su comportamiento, creencias e incluso su idioma. De alguna manera no creo que simplemente enviar buenos deseos y oraciones ayude a solucionar esta situación. Desde 2022 muchos de los campos originales se han convertido en prisiones o fábricas formales. Sin embargo, el secuestro de personas persiste, al igual que el adoctrinamiento forzado, el abuso y la eliminación de la identidad religiosa. Los detenidos ahora enfrentan juicios secretos que en realidad son solo formalidades legales, debido a la tasa de condena cercana al 100%. Esto ha resultado en condenas de prisión de décadas en lugar de la liberación del programa. Hoy en día se estima que 500.000 de personas permanecen encarceladas. Sí, no te dejes engañar por el cambio de imagen. La pesadilla que se esconde tras la nueva presentación sigue siendo la misma. Bueno, después de todo esto, ¿en qué país te gustaría menos cumplir una condena? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.